Cordial saludo. El siguiente video es la sustentación de la fase 6 de clima medio. Eh, bueno, el día de hoy nos reunimos a sustentar la fase final del que denominamos sistemas agroforestales. El grupo está conformado por Yolima Piamba Dorado, Luisa Fernanda Bolaño, Daniel Díaz y mi persona, Eliana Luz de Muñoz. Para la fase vamos a trabajar con sistemas agroforestales para potencializar la producción del cultivo de café. Entonces vamos a asociar especies de ciclos cortos, ciclos largos y ciclos semipermanentes. Y junto con especies forestales. En este caso, pues vamos a utilizar el nogal cafetero como especie forestal, como cultivo perenne del café, el maíz como cultivo transitorio y el plátano como cultivo semipermanente. Entonces, dentro del agroecosistema, este diseño nos va a permitir restaurar el agroecosistema que se alteró con el uso de agrotóxicos. Ahí además vamos a poder disminuir la erosión del suelo y hacer aportes de materia orgánica a través de las especies que estamos incorporando. Entonces, en la tabla de acá, pues encontramos las funciones que tiene cada una de las especies dentro del agroecosistema. Entonces, el nogal cafetero, pues nos sirve como medio de sombra para el café, pero también nos aporta nutrientes, protege el cultivo, protege los suelos, nos brinda servicios de leña y el café, pues es el cultivo principal del cual vamos a tener los ingresos mayores. El maíz, el valor económico es que nos aporta, ya sea como medio de forraje, lo podemos comercializar así, lo podemos comercializar como mazorca, como maíz, y además dentro del agroecosistema me permite aportar materia orgánica y reciclar los nutrientes. El plátano, como es el cultivo semipermanente, me va a permitir un sistema de sombra transitorio, me sirve de alimento, para las aves y pues para nosotros también, y nos aporta materia orgánica dentro del sistema y además nos ayuda a la reciclación de los macro y micronutrientes. El diseño que vamos a manejar es el siguiente y se basa más en implementar bajo franjas. Entonces vamos a tener una distancia entre, en el caso del nogal cafetero, una distancia de siembra de 24 por 12 metros, es decir, 24 entre surco, 24 metros entre surco y 12 metros son 12 metros entre surco y 3 metros de distancia entre cada planta. Para el maíz vamos a implementar una distancia entre surcos de 1.5 metros y 20 centímetros entre plantas. Y esas las encontramos de color amarillo. El rojo es para el café y la distancia es de 1.5 por 1.5. Este sistema nos permite una optimización del agroecosistema, aprovechar espacios y además disminuir la competencia por macro y micronutrientes dentro del agroecosistema. Esto ya es aparte, ¿verdad? ¿Continúo? Bueno, plan de siembra y mantenimiento del cultivo del nogal cafetero. Entre ellos, pues tenemos la preparación del terreno, siembra, fertilización, manejo de arbences, manejo de plagas, enfermedades y cosecha. En la búsqueda de las semillas se requiere visitar un vivero entre los días de 1 al 5 de febrero para garantizar y encargar 36 árboles cuya presencia puede asegurar una inocuidad. En la preparación del terreno se requiere realizar franjas de infiltración y de drenaje, si es necesario un aullado entre los días 10 y 15 de febrero. Para ya el 20 de febrero realizar labores de encalado y de y la incorporación de cal, dependiendo del pH del suelo. En la siembra se requiere realizar en primavera, más justamente podría ser el 19 de marzo,
y tener las distancias entre plantas, más o menos de 12 metros, y distancia entre surco de 24. Y la densidad de siembra sería 34 árboles para una hectárea. En la fertilización, la nutrición va sujeta a la necesidad de cuya disponibilidad de nutrientes, pues depende del análisis de suelo y el tipo de textura. En cuanto al manejo de arbences, si es en periodo crítico, es decir, durante la adaptación y el crecimiento del árbol, el periodo transcurrido del periodo, tiene capacidad de hacerlo frente a la competencia de nutrientes y el manejo de plagas y enfermedades se monitorea cada vez que se identifiquen afectaciones visibles. Sin embargo, si la calidad de la semilla, el control de plagas y enfermedades no será complicado. Y la cosecha, cumplió los 8 años, se puede considerar como hacer el corte de este árbol, que sería más o menos a mediados del mes de junio. Y tenemos algunos costos para el nogal cafetero. ¿De acuerdo? Más o menos sería, aquí está, costos directos, eh, análisis de suelo, transporte de lote, trazado, hollado, siembra, riego de prendimiento, plateo y lima, control fitosanitario y entre otros. Un momentito, voy a apagar mi audio. Bueno, aquí en esta tabla tenemos el plan de siembra y mantenimiento del cultivo de café, donde encontramos la preparación del terreno, la cual se realiza entre el 10 y el 15 de febrero. Tenemos también la siembra, la cual se realiza a mediados de abril. La fertilización, donde se tiene en cuenta el análisis de suelo y la frecuencia depende de la textura del suelo. También tenemos el manejo de arbences, el cual se realiza de forma mecánica con el fin de evitar dejar los suelos desnudos. Se maneja las plagas y las enfermedades, donde se realizan el monitoreo de incidencia para poder realizar un manejo integrado. En la cosecha se realiza pasados unos 36 meses. En el cultivo de café existen dos etapas de recolección, una que es la mitaca y la otra la cosecha. Pasa a la otra, por favor. En esta tabla tenemos lo que es los costos del cultivo de café, donde se tiene en cuenta la mano de obra, los abonos y herbicidas, el alimento, la semilla, transporte, herramientas de trabajo, la infraestructura, las etapas de siembra, etapa de desarrollo, cosecha y post cosecha. Cada una de ellas se maneja un costo, lo cual se ve reflejado al final de la tabla, lo que es el total neto de todo la producción del cultivo de café. En el plan de siembra y mantenimiento del cultivo de maíz, la siembra se debe realizar cuando la temperatura del suelo esté en 12 grados centígrados. Esto se siembra a una profundidad de 5 centímetros y puede ser golpeado en llanos o en surcos. La separación de las líneas debe ser de 0,8 a 1 metro y la separación entre los golpes de 20 a 25 centímetros. La siembra se realiza por el mes de abril según FENALSE. El sostenimiento se recomienda un abonado del suelo rico en fósforo y potasio en cantidades de 0,3 kilogramos de fósforo en 100 kilogramos de abonado. También un aporte de nitrógeno en mayor cantidad, sobre todo en época de crecimiento vegetativo, según FENALSE. Cosecha. Esta cosecha es en grano seco cuando hay un 80% de las mazorcas se encuentran agobiadas entre 18 y el 20% de humedad. Se puede recolectar en forma manual, desgranar y secar al sol o cosechar combinada, el grano se debe vender. Costos. Para el 2020 se tuvo una producción de 755.824 toneladas de maíz amarillo tecnificado en un área sembrada de 130.012 hectáreas. Según los costos del cultivo
por hectárea da 5.344.109 pesos entre preparaciones, aplicaciones, recolecciones, insumos y otros. Bueno, para el cultivo transitorio del plátano, la preparación del suelo se va a realizar junto con la preparación para el nogal cafetero. La siembra se realiza a finales del mes de abril y lo que es las labores del aullado también se realiza junto con las del café preferiblemente o con las del maíz. Entonces vamos a tener unas dimensiones de hoyo de 40 por 40 por 40 centímetros y el sostenimiento va a ser a base de NPK de elementos mayores y este dependerá de la disponibilidad del nutriente en el suelo y la necesidad que haya que suplir. Entonces, para eso es importante que realicemos el análisis de suelo. Entonces, la cosecha se realiza entre los 10 y 12 meses después de la siembra, pero entonces digamos, por ejemplo, que si vamos a implementar la siembra en el 2023, para abril del 2023, entonces para octubre, perdón, del 2025, vendríamos a tener la primera cosecha de plátano. La siguiente. Bueno, esa es una tablita de los costos que involucra el cultivo. Entonces acá tenemos un valor neto de 3 millones, redondeémoslo allí, entre jornales para trazado, aullado, siembra, fertilización, labores culturales, sobre la cosecha, los insumos que vamos a requerir, el fertilizante, los transportes de comercialización, es decir, desde la finca hasta el lugar donde se comercializa, las herramientas, y entonces acá tenemos un coste de producción basado en que dice que el DANI nos dice que la producción por hectárea de plátano es de 23.000 kilos, entonces eso lo dividimos entre el número de plantas que tenemos, 278, y el DANE dice que podemos implementar como 1.600, entonces lo dividimos y tenemos un total de 4.000 kilos, y eso lo multiplicamos al precio que está el plátano hoy, entonces digamos que es a 1.300, vamos a tener un ingreso casi del 50%, 45%, estimando con las pérdidas. Entonces, en general, para todo el sistema agroforestal, vamos a requerir entre nogal cafetero, café, maíz y plátano, 14 millones de pesos, redondeando las sumas. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a tener un valor económico que se nos va a reintegrar descontando esos millones. Más o menos vamos a tener como 40-45% de ingreso del sistema agroproductivo, lo que quiere decir que estas asociaciones son beneficiosas para el agroecosistema porque le permiten restaurarse y recuperarse, y a nosotros nos contribuye monetariamente hablando. Eso sería todo, muchas gracias y nos vemos en otro semestre. Chau.